Hola a todos. Mi querido amigo Luis Pastor me ha pedido una respuesta al vídeo, al pasquino que han hecho hoy él, Barro, Miguel y Joan Escudero hablando sobre las estatuas violentadas, ¿no? Y vandalizadas en diferentes partes, sobre todo en Estados Unidos, aunque también está pasando en Europa. Y que bueno, la verdad es que estoy muy de acuerdo con la opinión de Miguel, de Barroquista. Yo también soy historiador del arte y mi idea siempre es proteger el patrimonio, eso lo primero, proteger la obra y luego después pues ya podemos pensar en otras posibles maneras, ¿no? Primero protegemos la obra y luego pues ya veremos si debemos contextualizarla, si debemos guardarla simple y llanamente o no. Me ha resultado muy interesante la opinión de Sean porque me ha hecho plantearme cosas, porque sí que es verdad que hay que guardarlo todo, todo es digno de ser guardado, seguramente no, pero bueno, yo para eso soy muy cauto, porque la historia del arte nos ha enseñado que en muchos casos no estudiamos lo mejor que se hizo, sino lo que nos ha llegado. Y entonces eso siempre hace que tengamos una espinita. Por ejemplo, no conocemos prácticamente ningún original griego, ¿no? Por culpa de esa famosa iconoclastia, sino que conocemos copias romanas, ¿no? Estoy pensando en esculturas, pero sobre todo en pinturas. No conocemos cómo pintaba Ceusis, cómo pintaba Parrasio o cómo pintaba Apeles, ¿no? Precisamente por cuestiones que tienen que ver con la destrucción. Y lo poquito que podemos intuir tiene que ver con copias romanas, ¿no? Con lo cual yo soy muy cauto con la destrucción. Y si destruimos esto y no dejamos nada a las generaciones futuras, sobre todo no dejamos una memoria histórica. Bueno, eso por un lado. Y por otro lado, me sorprende muchísimo que la ira iconoclasta se dirija a ciertos elementos que creo que no tienen nada que ver con lo que están reivindicando. Y eso es lo que a mí más me desasosiega, si podríamos decirlo, ¿no? Porque no entiendo por qué destruyen esculturas de Colón. eh, Colón, que representa la opresión de Occidente, la opresión del hombre blanco, no sé, sobre todo por una cuestión fundamental, y es que la figura de Colón es una figura muy controvertida en la historia, es una figura muy oscura, oscura en todos los sentidos. No sabemos muy bien de dónde es, genovés, portugués, catalán, de Valladolid, gallego, creo que había por ahí alguien que defendía que era gallego. ¿De dónde es Colón? No sabemos. Sabemos que tiene un hijo y sabemos que tiene un hermano, pero no sabemos nada de su mujer, no sabemos nada de sus padres. Colón, tengo la sensación, no soy experto en Colón, pero bueno, tengo la sensación de que Colón ocultó de manera intencionada cuáles eran sus orígenes. Y si en el siglo XV ocultabas tus orígenes es porque tenías algo que esconder, es que no eran limpios. Con lo cual, eso por un lado. Y por otro lado, Colón en toda su vida siempre dejó claro una cosa, que era que él quería dejar bien por escrito cuáles eran sus derechos y cuáles eran las cosas que iba a obtener y que iba a hacerlo de manera además hereditaria, y también dejó muy claro que algo ocultaba en cuanto a los viajes, porque del tercer viaje vino encadenado porque había mentido descaradamente a los monarcas castellanos, con lo cual bueno, pues lo que digo, que Colón es un personaje turbio. ¿Cuándo se encumbra Colón? A Colón se le encumbra en el siglo XIX, y se le encumbra sobre todo cuando se empieza a hacer el revisionismo histórico del siglo XIX, que tiene que dar fundamento a muchas cosas, entre otras al propio proceso de colonización que se produce en el siglo XIX. Y tiene mucho que ver
la celebración del cuarto centenario del descubrimiento de América, donde se erigieron la mayoría de los monumentos a Colón que ahora están tirándose o derribándose no solo en Estados Unidos, sino en otras partes de América, ¿no? Colón es un personaje oscuro, su reivindicación histórica y su ensalzamiento histórico y su creación de icono es del siglo XIX, con lo cual es muy interesante que ahora se vea esa imagen de Colón, ¿no? Porque la creación del mito de Colón es algo muy interesante y cómo eso ha creado ¿no? Lo que decía Luis, ese ideario, esa imaginación o esa imagen colectiva. Con lo cual, bueno, yo veo todo esto como historiador, lo presencio y lo analizo un poco y me sorprende o no, y como historiador del arte me encantaría que ese vandalismo seguramente se encauzara hacia otra cosa que no fuera violencia, ¿no? Porque la violencia no suele ser nunca una buena opción. Bueno, os dejo esta pequeña opinión y espero vuestros comentarios a ver qué os parece. Cuidaos mucho y nos vemos pronto. Chao.